Saludos. En esta presentación vamos a hablar de la descentralización en salud en Colombia como uno de los componentes del sistema de salud colombiano. Que hemos hablado en presentaciones anteriores. Está la seguridad social en salud en Colombia, está la descentralización, la salud ambiental y las funciones esenciales del sistema de salud colombiano. Entonces vamos a hablar en particular de este pilar. Mi nombre es Iván Arroyave, magíster y doctor en salud pública de Erasmus Medical Center en Rotterdam y profesor de la Universidad de Antioquia. ¿Qué es entonces la descentralización en salud? Consiste en las transferencias tanto de funciones de la nación a los entes territoriales, acompañada de los recursos para poder cumplir estas funciones. ¿Qué es entonces la descentralización ya más en detalle? Vamos a mirar entonces la definición. Es un proceso por el cual se transfiere desde un nivel central de decisión, un nivel nacional en Colombia, y se transfieren unos recursos a los que nosotros llamamos Sistema General de Participaciones, que es una fracción importante del recaudo nacional, y también se transfieren unas competencias que deben ser suficientemente financiadas con estos recursos, ¿sí?, que están en términos de poder, responsabilidad y decisión, a una organización periférica del nivel subnacional. En Colombia, pues las dos entidades subnacionales, digamos, claves son el departamento y el municipio, y el distrito, que cumple con las mismas funciones de departamento y, distrito, y municipio de manera conjunta. ¿Esto con qué fin? Con el fin de generar un aumento de la eficiencia y la eficacia en las funciones. Al cada instancia cumplir con aquellas funciones para las cuales es más competente, tanto la instancia nacional para mayor complejidad, la subnacional por estar más cerquita de la comunidad, del sitio donde se deben aplicar las medidas, de donde se debe rendir cuentas. Entonces cada una va a manejar una mayor eficiencia en sus funciones. Normalmente estas funciones son educación, como en Colombia, salud, saneamiento básico y otros, los que hablaremos. Ahora bien, ¿de dónde provienen los recursos de los cuales se financian las transferencias? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el 80% del recaudo en Colombia se hace desde el nivel central, desde el nivel nacional, lo cual hace más necesario las transferencias a los niveles subnacionales. Los principales impuestos son el impuesto a la renta, ¿sí?, el impuesto a las ventas, el IVA, los impuestos a las aduanas, hacen parte de casi la totalidad de ese 80%. De todas maneras, además de los impuestos, de los recursos que tienen que ver con los impuestos, pues hay otras rentas que recibe el Estado y los recursos de crédito con los cuales financia sus actividades. Obviamente hay que pagar la deuda de esos recursos de crédito, y también pues esos gastos se van a dar en funcionamiento, en inversión y en transferencias, que es la parte que nos importa, a través del Sistema General de Participaciones. Ahora bien, el 20% adicional del recaudo en Colombia se da a nivel subnacional, principalmente municipal. Tenemos como parte del recaudo, de este recaudo, los ingresos que son tributarios, por sobre todo. Los que tienen más peso son el predial, el catastro, la parte de industria y comercio, que pues son representativos en los municipios donde hay más actividad económica, y otros ingresos. Y existen otros ingresos no tributarios que también tienen bastante menos peso. Ahora bien, además de estos ingresos corrientes, que son los que representan ese 20% del recaudo a nivel nacional, estamos hablando de los municipios, también existen unos recursos de capital. Y estos recursos de capital, dentro de estos recursos están las transferencias, por ejemplo, las del Sistema General de Participaciones. ¿Qué diferencia hay entre un gobierno centralizado y uno descentralizado? Es decir, ¿qué es lo que finalmente se pretende? Por principio tenemos que no hay autonomía de los entes territoriales bajo un gobierno centralizado, lo cual se espera que mejore en un gobierno descentralizado, que puede ser mínimo o puede ser más regulado. Los organismos centrales ejecutan, esa es la gran diferencia. La ejecución se vuelve mucho menor en el gobierno descentralizado,
donde la regulación y el control están más en los entes territoriales. En el gobierno centralizado, pues el ente territorial sí ejecuta acciones, pero desde una dirección central, mientras que aquí se permite pues planificar y ejecutar acciones. Los mecanismos de control están solo en el gobierno central. Cuando el gobierno es descentralizado, se trata de que en el gobierno descentralizado haya un control central naturalmente que persista, pero que haya controles periféricos a nivel territorial subnacional. En cuanto a la ejecución de los recursos, pues estaban a cargo, en un gobierno centralizado están a cargo solamente del gobierno central. Se pretende que estos recursos sean ejecutados tanto desde el nivel nacional como desde el subnacional. La comunidad está distante en el gobierno centralizado, mientras que está cerca del centro local de poder en el descentralizado, y la planificación es muy normativa, no es estratégica. En el gobierno centralizado, la descentralización nos permite tener una planificación más cerca de la comunidad, más interactiva y más adaptativa. Una de las funciones más importantes que tiene las transferencias son de redistribución, ¿sí? Del Estado a las entidades subnacionales. Primero que todo, para corregir los desequilibrios fiscales verticales, es decir, aquellos que se dan entre la nación, que es la que más recauda, y los entes territoriales que tienen menos capacidad de recaudo. Y por otro lado, los desequilibrios horizontales, porque hay jurisdicciones departamentales o municipales que tienen más capacidad de recaudo, y por tanto pues las transferencias van a ser más fuertes en aquellas que tienen menos capacidad de recaudo para generar ese equilibrio horizontal. ¿A qué se dedica las transferencias? Se dedica a la financiación de bienes preferentes. Se denominan bienes preferentes aquellos a los cuales la sociedad aspira a que todo el mundo tenga acceso independiente de su nivel de ingreso, de su nivel de renta. Entonces se pretende mediante las transferencias estimular la provisión de esos servicios que generan externalidades positivas. Es decir, aquellos donde la inversión de tipo social genera un beneficio que es potencialmente mayor que la inversión, dando ganancias netas para una sociedad, con la idea de promover la expansión de dichos servicios a unos niveles socialmente deseables. Ahora bien, ¿para qué se descentraliza? Pues primero que todo para mejorar la participación comunitaria, porque la rendición de cuentas va a estar más cerca de los centros de poder. En un país como Colombia, donde los alcaldes se eligen popularmente, igual que los concejales, hay una visibilidad más grande de las acciones de, de, de la provisión de bienes sociales con estas fuentes de poder cercanas a la población y también electas por la misma población. La idea también es mejorar la eficiencia administrativa en ciertos aspectos. Por ejemplo, se distribuye la competencia entre nación y entes territoriales para que cada cual las logre prestar de acuerdo a sus mejores competencias, como veremos más adelante. Se logra cambiar el modelo de atención en salud de intrahospitalario, como se tenía en el modelo previo, donde el hospital cumplía con todas las funciones de salud, incluidas las que hoy se cumplen por Secretaría de Salud, y eso permite también la articulación ya a nivel del municipio, además del hospital a nivel del municipio, con otros sectores diferentes a la educación, la salud, la planeación, por ejemplo. La idea también es estimular y reasignar las fuentes financieras. Esto nos permite fortalecer un primer nivel de atención, tratar de aumentar la capacidad resolutiva ahí en el nivel local, descongestionando los niveles 2 y 3 de atención y reduciendo los costos. Tratar de reprivatizar los hospitales de origen privado tipo fundación. Los hospitales en Colombia tienen un origen solidario más que estatal, y se hacen públicos con la formulación de un sistema nacional de salud hospitalario, pero de alguna manera el modelo gerencial reprivatiza la función de estos hospitales y la convierte, al menos desde ciertos aspectos como la contratación, en entidades de derecho privado, ¿sí? Y pues a través de ese modelo gerencial, pues generar hospitales que sean
autónomos en sus funciones, no dependiente de la estructura jerárquica que se tenía antes de la descentralización, donde había una dependencia del hospital local por parte del regional y sobre todo del departamento, y el departamento dependiendo muy rigurosamente de la nación. La descentralización pretende descentralizar esa estructura y llevarlo a un nivel de autonomía local. Ahora bien, la descentralización también nos ofrece desventajas enormes. Hay conflictos de autonomía entre el nivel nacional y subnacional, que en el caso de Colombia son menos porque está bastante bien estructurada la distribución de competencias, pero que de todas maneras se presentan en un proceso de descentralización la aparición de feudos electorales. Al descentralizar el poder también se crean feudos de poder. El hecho de que existan en ocasiones conflictos entre los intereses locales y los intereses nacionales, siendo la parte local una parte de dirección y el nivel subnacional un nivel de aplicación. Se pueden acentuar los desequilibrios horizontales y verticales. Es complicado por la carencia de recurso humano idóneo, sobre todo en los entes territoriales con menor capacidad operativa, donde es más difícil contratar para el ente territorial funcionarios de alto nivel de preparación y experiencia. ¿Sí? La descentralización en Colombia entonces pues propende por incrementar y asignar más equitativamente los recursos nacionales en salud, en el caso particular de salud. Recordemos que hay un gran recaudo a nivel nacional y para que estos servicios sean brindados más equitativamente se llevan a los entes territoriales. Hay un elemento que está muy ligado a la descentralización y es la focalización del gasto público social, es decir, que los recursos sean llevados hacia los más pobres, no solamente hacia las entidades territoriales, hacia las entidades geográficamente más pobres, que es parte de la corrección horizontal y vertical de inequidades, sino a las personas más pobres, identificadas por sistemas de encuestas como el CISBEN y los listados censales. ¿Sí? Ejecutar los recursos de transferencia de modo que se haga gasto público directo, que es lo que se llama el subsidio a la oferta, donde se hace una complementación cuando es necesario, por ejemplo, en sitios distantes para escuelas y hospitales. Pero sobre todo, la idea de la descentralización en Colombia es mediante subsidios a la demanda. Es decir, subsidio a la demanda es aquel que se brinda al beneficiario, ¿sí? O sea, el Estado financia cada beneficiario, cada demandante, ya sea para educación, cupos escolares, o para salud, cupos de régimen subsidiado, los principales ejemplos, o cuando este subsidio a la demanda no es, digamos, eficiente porque la jurisdicción pues, no tiene sobre todo suficientes afiliados o suficientes cupos escolares, se hace una complementación con recursos directos a la oferta, es decir, al hospital o a la escuela, al oferente. Gestionar los municipios, la prestación de servicios en salud en los municipios mediante el régimen subsidiado. Una forma de descentralización no es solamente la descentralización territorial, sino también la institucional. Y la descentralización institucional se hizo cambiando los hospitales a empresas sociales del Estado, descentralizando, como decíamos antes, sus funciones y haciéndolos autónomos. Y la idea es sustituir progresivamente los subsidios a la oferta, que eran los que se prestaban bajo el modelo anterior estatizado, cambiarlos por subsidios a la demanda, que son los que se proveen a las personas que son beneficiarios de los sistemas de salud y educación. Hay unos criterios que hacen que la descentralización tenga un nivel de complejidad que la hace importante para que opere bien, ¿sí? Uno de los más importantes es qué responsabilidades se descentralizan y a qué nivel se descentralizan. El nivel nacional delega funciones y debe delegar aquellas funciones que son desarrolladas de manera más eficiente por los niveles subnacionales. Hacia qué nivel se descentraliza, hacia el nivel departamental o hacia el municipal. En Colombia realmente tiene bastante más poder el municipio. El departamento recibe una descentralización con menos recursos, con menos funciones y que de alguna manera actúa más como bisagra entre la nación y el municipio,
cómo se manejan los recursos. La descentralización en Colombia, actualmente normatizada por Ley 715 y todas las reformas y reglamentación, hace un ajuste bastante estricto entre la actividad que se va a desarrollar y el recurso que se le va a asignar. Y se hace una planificación a lo largo del tiempo y planes operativos anuales sobre los cuales se hace vigilancia en cada proyecto, de manera que los recursos sean manejados de la manera, digamos, más precisa posible. Los excedentes normalmente llevan a ineficiencias y cuando no hay suficientes recursos se lleva a déficit en la aplicación. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos articuladores? Los vamos a ver más adelante, son la rectoría, la operación, la inspección, vigilancia y control, tener unos sistemas de información adecuados, una relación adecuada entre los niveles nacional, municipal y departamental, sistemas de apoyo y una estructura de planificación y políticas públicas en salud. Se tiene que establecer muy bien cómo se va a hacer la vigilancia y control para que la asignación de los recursos sea eficiente y adecuada. Y se tiene que establecer claramente. Ahora bien, vamos a mirar ahora sí la descentralización de la salud en Colombia en lo que tiene que ver con la distribución de los recursos. Bueno, vamos a mirar un esquema sobre las principales reformas de la descentralización fiscal en Colombia, aprovechando un excelente trabajo que hemos encontrado. Es un análisis desde el punto de vista temporal y vamos a empezar pues con obviamente la descentralización territorial, que es la que nos ocupa. El elemento clave del inicio de la descentralización territorial es la Constitución Política de Colombia de 1991, que le da un gran impulso, ¿sí?, a esta descentralización. Colombia era una república unitaria centralista bajo la constitución anterior, ya se habían hecho algunos avances, por ejemplo, el impuesto del IVA estaba destinado a un porcentaje a los municipios desde finales de los 60. En 1988 se da un gran brinco cuando por primera vez se eligen alcaldes y gobernadores, porque la elección de alcaldes y gobernadores era completamente centralizada desde el nivel presidencial. ¿Sí? Y en 1991 la Constitución da el gran brinco y es reglamentada esta descentralización territorial en la Ley 60 de 1993, es justamente en el mismo año de la Ley 100. Entonces, a mediados de año se está reglamentando la descentralización territorial, ¿sí?, y a final de año se está aprobando, se está reglamentando otros artículos de la Constitución, que son la seguridad social y el derecho a la salud, en la Ley 100. Bueno, lo primero es que se tienen un situado fiscal y unas participaciones municipales, que ahorita vemos la forma de administración en la Ley 60, pero se hace una reforma a la Constitución para crear el Sistema General de Participaciones, ¿sí? Esta reforma es el acto legislativo 01 del 2001 y es reglamentado. Apenas tenemos ese cambio constitucional donde tenemos el Sistema General de Participaciones, que es un paquete que junta todos los recursos que antes eran situado fiscal, participaciones municipales, ingresos corrientes, lo junta en un solo paquete del Sistema General de Participaciones. A través de la reforma constitucional se reglamenta en Ley 715. Más adelante la Ley 715 crea tres líneas, tres componentes de las transferencias. Uno es el de la educación, el otro es el de la salud, y hay un capítulo de propósito general, que digamos es otros, pero en propósito general estaba incluido agua potable y saneamiento básico, con la finalidad de mejorar la eficiencia de la aplicación de los recursos. En el año 2007 se hace una reforma y se desagrega agua potable y saneamiento básico. Entonces ya queda salud, educación, salud, agua potable, saneamiento básico y propósito general, que son otras 17 aplicaciones, ¿sí? Y esto es reglamentado por la Ley 1177 de 2007. Actualmente estamos bajo esta reglamentación. Hay unas reglas fiscales subnacionales que son importantes para aplicación toda esta parte de la descentralización fiscal, unas que son relativas a la parte cuantitativa de los recursos, ¿sí?, como lo que tiene que ver con deuda y gasto, otras que son cualitativas, que por ejemplo nos habla de una reestructuración del pasivo, de cómo se estructura el Fondo Nacional de Pensiones Territoriales, y otras que ya hablan de un fortalecimiento de los ingresos, ¿sí?
También es importante reseñar, aunque no va a ser de lo que nos vamos a ocupar, el tema de las regalías. Las regalías están reglamentadas desde 1994, también reglamentando la Constitución, Ley 141. Y se había creado un Fondo Nacional de Regalías. Este Fondo Nacional de Regalías concentraba todas las regalías en, en los sitios, en las jurisdicciones en las cuales se generaban los recursos naturales, pues que producen regalías. Se crea en el año 2012 un sistema general de regalías a partir del año 2012 por ley 1530, que tal vez por su mala administración, bueno, y acto legislativo 04 de 2007, y luego es reformado en el año 2019, en el cual desaparece, tal vez por mala administración, el sistema general de regalías y se vuelve a un sistema un poco parecido al sistema anterior. Mencionábamos entonces antes que las transferencias habían sido reglamentadas por Ley 60 de 1993, que ya está derogada por la Ley 715. Dando simplemente un vistazo nos podemos dar cuenta por qué fue derogada, en parte por su complejidad en la aplicación, sí, pero había un elemento aquí clave. Los recursos que provenían de los ingresos corrientes de la nación, que es la mayor fuente de las transferencias territoriales, recordemos, es una parte de la torta, sí, es un porcentaje fijo de la torta en este momento, y el problema es que la torta aumenta o disminuye, es decir, hay fluctuaciones en la economía que hace pues, que haya más o menos recaudo, el hecho de que haya fluctuaciones económicas, por ejemplo, o como elemento principal. Eso hace que la torta crezca, decrezca y las asignaciones de la descentralización empiezan a variar. Eso limita la capacidad de las jurisdicciones de planificar. Pongamos como ejemplo los recursos para régimen subsidiado. Si yo tengo una cantidad de afiliados X a régimen subsidiado porque este año me llegó una buena cantidad de recursos, es bastante problemático si el otro año, por una cuestión de crisis, de disminución del recaudo, me llega menos, entonces no tengo cómo cubrir los cupos a los cuales me había comprometido. Entonces, eso hacía que las jurisdicciones se inhibieran de planificar. Además de que la planificación en sí era demasiado compleja, teniendo al menos dos fuentes y de estas dos fuentes teniendo que asignar porcentajes para poder hacer las aplicaciones. Entonces, miremos cómo, por ejemplo, los recursos de salud venían asignados con todas estas fórmulas por aparte, de acuerdo a todas estas distribuciones. Es un poco loco. El sistema general de participaciones lo que procura es, primero que todo, juntar todos los recursos y luego destinarlos con porcentajes, no con tantos porcentajes, sino con una guía porcentual, y también que la cantidad de recursos del sistema general de participaciones va a ser siempre superior a la del año anterior. En lugar de ser un porcentaje de la torta, se toma un punto de partida a partir de la reforma del año 2001, cuando se aplica en 2002, se toma un punto de partida ya no como porcentaje, sino como cantidad de recursos asignados para transferencias, y cada año se va a aumentar el valor de la inflación, ¿sí?, que es simplemente para, obviamente, recuperar la pérdida de poder adquisitivo, más un porcentaje adicional, lo cual va a permitir a la jurisdicción, al gobernante, al alcalde, por ejemplo, en el caso del régimen subsidiado, va a permitir planificar no solamente los recursos que tengo ahora, sino el crecimiento, ¿sí? Tener una cantidad de cupos que sé que el próximo año, de cupos asignados al régimen subsidiado, que sé que el próximo año puedo financiar y que me están garantizando que van a aumentar. Hablábamos ahorita de transferencia de recursos de oferta a la demanda. De eso se trata. Cada vez tener menos recursos de oferta y más asignados por subsidio a la demanda, lo cual, por supuesto, ha generado también limitaciones. Bueno, vamos a mirar entonces la composición de las aplicaciones del Sistema General de Participaciones. Por principio hay unas asignaciones especiales, digamos que de poca importancia para lo que nos ocupa. La razón principal por la que los crean es para poder aportar unos recursos
importantes del 2.9% de las transferencias para un fondo de pensiones que había un déficit. Esto realmente pues no se corresponde con las aplicaciones normales de una descentralización, que son bienes preferentes, como habíamos mencionado. Estos son bienes que se agotan en el consumo individual, son pensiones, pero bueno, esa es una buena excusa para terminar. Se adicionan a esas asignaciones especiales algunos recursos para alimentación escolar para municipios ribereños del río Magdalena, que es un río pues que es sí, es muy privilegiado en la Constitución y que no se ha desarrollado su reglamentación, no se desarrolló nunca, y unos recursos especiales para los resguardos indígenas. Ahora bien, el 96% restante se va a convertir en un 100%, ¿sí? Y se va a distribuir en educación un 58.5%, la mayoría de los recursos. Recordemos que aquí no hay coberturas adicionales, la salud tiene, por ejemplo, seguridad social. Entonces, por aquí se financia prácticamente todo el sector educativo público. Tenemos la parte de salud, que es dirigida, al igual que la educación, a municipios, distritos y departamentos. Es un 24.5% de esta distribución sectorial. Vamos a ver más adelante, a su vez, cómo se distribuye los recursos de agua potable y saneamiento básico, que también son para municipios, distritos y departamentos, que suman un 5.4%. Estos recursos de salud y agua potable, ambos nos van a ser necesarios para, digamos, la explicación de lo que es el sistema de salud colombiano, esos 4 ejes que habíamos visto. Aquí está pues obviamente el componente de descentralización en salud, pero también se cofinancia la seguridad social, el régimen subsidiado, y además el agua potable nos va a cofinanciar la parte de salud ambiental. Entonces estos 3 pilares, descentralización, seguridad social y salud ambiental, están aquí comprometidos, al menos cofinanciados por recursos de estas fuentes. Y tenemos la parte de propósito general, ese solamente es el municipio de distrito, son 17 aplicaciones que los alcaldes o los gobernantes priorizan cuáles son las que más importan a su municipio y se aplican de acuerdo a unas guías. Ya la forma en que se distribuyen los recursos de participaciones para salud, ese 24% del que habíamos hablado, es un 87% para afiliación al régimen subsidiado de salud. Valga decir que estos recursos habían arrancado de un 65% del total de lo que se recibía para régimen subsidiado y ha venido creciendo hasta el 87%. Nótese algo que es importante, crece año por año las asignaciones del Sistema General de Participaciones. ¿Sí? Recuerden, es la inflación más un crecimiento porcentual. Obviamente, si es un 24.5% para salud, este valor también va a crecer, ¿cierto? Y en cuanto al subsidio a la demanda del régimen subsidiado, no solamente hay el crecimiento año por año, sino que es para asignar más cupos, sino una conversión masiva de recursos de demanda, de oferta a recurso a la demanda. Los recursos a la oferta acaban siendo de un escaso 3%. Hay un 10% de los recursos que se dirigen a salud pública en el nivel territorial, departamental pues, y municipal, y apenas un 3% para subsidio a la oferta de servicios de salud. Esto ha generado limitaciones en la aplicación, por ejemplo, de complementación en subsidio a la oferta, cuando, como hablábamos, un hospital no tiene recursos de funcionamiento por venta de servicios, por cantidad de cupos de régimen subsidiado, y se tiene que aumentar el recurso, ¿sí? Y otras formas de complementación, de las que miraremos más adelante, que se ven muy limitadas por esta disminución de los recursos a la. Bueno, pues una vez visto ya la parte de los recursos del Sistema General de Participaciones, cómo se asignan para régimen subsidiado, subsidio a la oferta y salud pública, vamos a darle una mirada a las competencias territoriales de la descentralización en Colombia. Hemos preferido, y es una cosa que se hizo que se hace para este trabajo, desde la forma en que lo he venido construyendo, distribuirlas en diferentes, esas competencias entre diferentes tipos de competencias, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar de cada tipo de competencia, solamente las aplicaciones del nivel nacional, departamental y municipal vienen propiamente de la ley 715. La forma en que las estamos organizando aquí en esta presentación no provienen directamente de la ley. Entonces vamos a darle una mirada. La forma entonces en que
vamos a presentar aquí las competencias. Es, bueno, primero que todo, se distribuyen entre nación, departamento, municipio. La nación no es financiada naturalmente por Sistema General de Participaciones, la nación es financiadora, pero al ser financiadora tiene competencias dentro de la descentralización, usualmente tienen que ver con rectoría estatal, organización, reglamentación, seguimiento, asesoría, ¿sí? Es como la parte fundamental, muy poquita provisión de servicios. Ahora bien, todas estas funciones que se cumplan, ya sean desde la rectoría, desde la prestación, algunas son desde presupuesto general de la nación, ¿sí? Es la fuente de origen porque es de funcionamiento. Mientras que en departamento y municipio ya sí se financian con sistema general de participaciones. Vamos a encontrarla de varias maneras, por eso es interesante mirarla así como por funciones para ver cómo está esta distribución que no está explícita en la ley 715, pero que nos va a permitir mirar que algunas de estas funciones son desarrolladas, digamos, de manera piramidal, digamos, desde un ente más central hasta un ente intermedio que recibe unas disposiciones, organiza, hasta un ente local que es el que ejecuta. Es una de las maneras en que las vamos a ver. En otras, los que tienen, digamos, un poder de ejecución de alguna manera autónomo en determinada función van a ser la nación y el municipio, ¿sí? La nación desde la rectoría, el municipio desde la ejecución, y encontramos que el departamento hace en algunas ocasiones de bisagra o en algunas ocasiones de complementación, ¿sí? Entonces, como estábamos viendo, vamos a mirar por funciones. Esta primera función que vamos a mirar es la rectoría, justamente. En la rectoría tenemos, por ejemplo, funciones de dirección. En estas funciones de dirección hay una parte que es de dirección, conducción, reglamentación, intervención, tanto del sector salud como del Sistema General de Seguridad Social y Salud. Importante notar esto, ¿sí? Porque la ley 715 sí normalmente habla del sector salud, pero a veces se orienta, digamos, a Sistema General de Participaciones, dice la ley 715, o a Sistema General de Seguridad Social y Salud. Aquí se maneja de esta forma de sector salud y Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en el ámbito territorial el departamento cumple con estas funciones de dirección, ¿sí? En cuanto a gestión técnica, financiera y administrativa a cada una de las instituciones del sector, acordémonos que tenemos varios subsectores, el subsector de aseguramiento, el subsector de prestación, la participación comunitaria, sí que también hay que tenerla en cuenta, los entes territoriales en sí. O sea, todas estas instituciones del sector, la evaluación y control la va a hacer el Ministerio de Salud a través de entidades adscritas, por ejemplo, Superintendencia Nacional de Salud, ¿sí? La Autoridad Sanitaria Nacional, que vamos a ver más adelante, que es el INVIMA, el Instituto Nacional de Salud, en lo que tiene que ver con sus competencias. Y el departamento va a vigilar y controlar el cumplimiento de esta dirección técnica en su jurisdicción. En lo que tiene que ver con asistencia técnica, pues la nación tiene que hacer la reglamentación de recursos humanos, financieros, tecnológicos, gestionar los procesos y los resultados esperados, como veremos más adelante, por ejemplo, en la función de planificación, mientras que al departamento ya le toca, a partir del trabajo que hace la nación, pues prestar asesoría técnica a los municipios y a los prestadores de servicios de salud, ¿sí? En cuanto a vigilancia y control del aseguramiento, porque vamos a ver ahorita de salud pública, pero del aseguramiento, todo lo que tiene que ver con la regulación, la reglamentación, el control, corre por cuenta de la nación. El departamento debe vigilar, pues, los actores del Sistema General de Seguridad Social y Salud, y en particular los regímenes de excepción, mientras que al municipio le compete la promoción de la afiliación al régimen contributivo, controlando lo que es la evasión, la ilusión, y haciendo obviamente la promoción, el estímulo, el incentivo para estas afiliaciones, ¿sí? Y en cuanto a la participación social y ciudadana, también cabe funciones en cada uno de los niveles. El gobierno nacional tiene que establecer los mecanismos y estrategias para que esta participación se dé, y también, pues, para la parte de los deberes y derechos, que es parte de la participación. Corresponde al departamento promover esa participación, ¿sí? Y ya dentro del municipio, ya el más ejecutivo, mire que los mecanismos los establece la nación, pero los impulsa ya cercano a la comunidad de esos mecanismos el ente municipal.
Bueno, en cuanto a la planificación, también tenemos pues unas funciones como la misma planificación en salud que queda a cargo del ministerio en un nivel superior. En cuanto al departamento es la promoción de planes, programas, estrategias, proyectos, ¿sí? Que a su vez deben ser movilizados para ser integrados a los programas nacionales. También el municipio debe procurar esa movilización a partir de sus necesidades de esa planificación hacia el nivel departamental y nacional, pero en particular debe encargarse como parte ejecutiva de coordinación, cooperación e integración de los sectores para que estos proyectos, para que estos planes, para que todo este componente de planificación en salud efectivamente sea ejecutado. ¿Sí? En cuanto a políticas, planes, programas y proyectos de salud, hay unas disposiciones del orden nacional que son hechas por el nivel nacional. Hay una formulación de competencias, de estas competencias de políticas por parte del departamento, ¿sí? Es una, digamos, subfunción de la nación, y el municipio no solamente formula, sino que ejecuta y evalúa estas políticas, planes y proyectos. En lo que tiene que ver con el plan de intervenciones colectivas, pues corresponde al departamento pues desarrollar el suyo y al municipio también desarrollar su propio plan de intervenciones colectivas. Este concepto de intervenciones colectivas surge un poquito de una idea singular de lo que es la salud pública. Se habla de salud pública individual y colectiva en Colombia, y se habla de colectiva, pues la que se refiere a los grupos poblacionales. De alguna manera eso va generando una desarticulación que a través de la planificación veremos más adelante. En el estudio del sistema trata de generarse esa articulación que aquí se puede perder con este tipo de postulaciones, de conceptos. Y en cuanto a salud pública, pues hay una definición de prioridades por parte de la nación. Hay un monitoreo parte del departamento para los municipios de su jurisdicción, y ya aquí en el municipio, como suele ocurrir con este tipo de funciones, se hace la formulación, pero también la ejecución, ¿sí?, de los planes de salud pública territoriales. Más adelante vemos una macrofunción, digamos, de salud pública, pero aquí estamos viendo la parte que tiene que ver con planificación. Bueno, hay otra agrupación de funciones, de competencias que tiene que ver con la financiación. Una de las funciones con la que empezamos son los recursos destinados para la salud. La totalidad de estos recursos deben ser supervisados y controlados naturalmente por la nación, tanto en lo que tiene que ver con los recursos de descentralización, estos mismos del Sistema General de Participaciones, como con los recursos de la Seguridad Social. El departamento se encarga de recaudo y aplicación a una pequeña escala, el municipio a una escala mayor, teniendo en cuenta el tamaño de la jurisdicción, se encarga de gestionar el recaudo, flujo y ejecución de estos recursos. Ahora bien, ¿cómo hacen el departamento y el municipio para este recaudo, flujo, aplicación de recursos? Es por medio de los fondos de salud, tanto del nivel departamental como del nivel municipal o local, ¿sí? Estos son intermediarios financieros primarios, ¿sí? Junto con el ADRES, la administradora de los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, que es del nivel nacional. Entonces decimos que tanto la ADRES como los fondos departamentales y locales de salud actúan como intermediarios financieros primarios, en el sentido que recaudan de las fuentes de recursos de salud, recursos fiscales, recursos parafiscales, recursos privados, hacen el recaudo, hacen, digamos, la administración, la gestión interna de los recursos, para hacer una aplicación en unos intermediarios financieros que ya no llamamos primarios, sino secundarios. La ADRES y los fondos son primarios, los secundarios son, por ejemplo, las EPS. Sí. También hay una función de financiación que tiene que ver con la cofinanciación del régimen subsidiado. Hay una concurrencia en la afiliación de los tres niveles, de la nación, el departamento y el municipio. El municipio en sí se encarga de la cofinanciación y la gestión de los recursos del Sistema General de Participaciones para el régimen subsidiado, es decir, como vemos ahorita, la administración y la asignación de cupos. Mientras que el departamento y la nación tienen la potestad, y es simplemente una potestad, de cofinanciar esto con recursos propios, igual que el municipio, que también puede ayudar a aumentar la cobertura de aseguramiento con recursos propios. En algún momento en que se estuvo procurando aumentar, incrementar la afiliación del régimen subsidiado, de hecho, la nación hacía apropiaciones del presupuesto nacional con los cuales cubrían porcentajes de cupos.
y negociaban con los municipios esos porcentajes de cupos, de manera que el municipio también hiciera un esfuerzo propio territorial para cubrir el porcentaje restante y así aumentar la cobertura. A nivel departamental es más bien afiliación para grupos que no están cubiertos a nivel municipal. Las poblaciones flotantes, como la población rural migratoria, son cofinanciadas desde el departamento. Y tenemos finalmente una función que es de bastante importancia y es la complementación. ¿Sí? A través de los sistemas de recursos del Sistema General de Participaciones se complementa a la seguridad social a nivel nacional en cuanto a pagar servicios y tecnologías no financiadas por la unidad de pago por capitación, es decir, que están por fuera del plan de beneficios. Entre tanto, el departamento y el municipio se encargan de la complementación en lo que tiene que ver con la población pobre, no asegurada, o sea, pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda se denomina también en la ley, siendo el municipio el que cubre esta complementación en el primer nivel de atención y el departamento en el segundo y tercer nivel de atención, siendo incluso responsabilidad del departamento cubrir estos no PBS, o sea, lo que está por fuera del plan de beneficios en salud para los afiliados del régimen contributivo. Bueno, otras competencias que están reglamentadas en la ley 715 tienen que ver con los sistemas de información. ¿Sí? Respecto a estos sistemas de información, pues corresponde al ministerio definir y administrar cómo debe funcionar un sistema de información. Que debería ser integrado, se plantea desde la ley 715 y se sigue planteando, lo cual ofrece un gran desafío, incluso en países de tan alto desarrollo y con tanta unificación de los servicios como Inglaterra, no ha funcionado esta procura de la articulación, pues es lo que corresponde a la nación en Colombia. Y al departamento y al municipio corresponde por igual la parte de adoptar, implementar, administrar la operación de ese sistema de información y de generar, a partir de las acciones en su jurisdicción, generar y reportar la información requerida. También corresponde a la nación, en cuanto a indicadores y logros en salud, hacer un diseño y determinar una metodología y distribuir unos recursos para formular esos indicadores. Al departamento le corresponde establecer la situación de salud de su jurisdicción, igual que al municipio, teniendo el compromiso de hacer un mejoramiento de las condiciones que son determinantes de esa situación de salud y que son generadas por estos sistemas de información, la información para mejorar. Bueno, en cuanto a la salud pública, tenemos primero que todo la parte de gestión de salud pública. La nación desarrolla acciones específicas. Cuando hay que realizar, por ejemplo, determinada campaña o determinada jornada o determinadas acciones que obedecen a un plan específico de la nación, incluso a veces con recursos que provienen de recursos de promoción de la salud de la ADRES, le corresponde aquí a la nación. A nivel territorial, le corresponde al departamento esas acciones y a nivel municipal o distrital esas acciones de gestión y salud pública. Lo que tiene que ver con acciones de promoción y prevención, hay ejecución de actividades desde el nivel departamental, pero en particular el municipio tiene que realizar estas actividades de promoción y prevención, las que tienen que ver con el régimen subsidiado. En cuanto a servicios de salud bajo la estrategia de atención primaria en salud, que ya están establecidas incluso como parte del derecho fundamental a la salud en la ley estatutaria, tenemos unas competencias a nivel departamental, ¿sí? Que es asistir y supervisar a los municipios, y acciones ya propiamente a nivel municipal. Respecto al plan ampliado de inmunizaciones, también ahí se ve una distribución, una organización, una articulación de funciones que tiene que ver mucho con la eficiencia de cada instancia, pues empezando con la garantía del suministro oportuno de los biológicos por parte de la nación, que es la función principal, digamos, de la nación en este programa. Y podríamos ir al municipio donde finalmente se aplique el biológico y se evalúan los programas de vacunación. Ahora bien, ¿cuál es entonces la función del departamento? Tiene que ver con la parte bisagra, la parte de coordinación del programa ampliado de inmunizaciones al nivel departamental en los municipios de la jurisdicción, en aspectos como, por ejemplo, mantener la cadena de frío de los biológicos desde la nación hasta los municipios.
También una de las funciones claves de la descentralización del Sistema General de Participaciones tiene que ver con la población pobre y vulnerable, tanto su identificación como su atención. Entonces, la identificación tiene que ver con la focalización del gasto público social, ese es digamos, el tecnicismo con que se maneja el tema de la identificación de beneficiarios para los programas sociales, que aquí se hace por medio de la llamada encuesta SISBEN y que también se hace por medio de listados censales, tanto a nivel nacional, departamental y territorial, y eso se verá por aparte. Sí. Y en el municipio pues corresponde identificar la población pobre y vulnerable, la organización corresponde a la nación, la identificación propiamente al municipio, y a partir de estos listados de población pobre y vulnerable, SISBEN o listados censales, el municipio se ocupa de seleccionar y afiliar a los beneficiarios del régimen subsidiado. En cuanto a este régimen subsidiado, le corresponde a la nación la reglamentación y organización, y al municipio, en importancia con lo que estamos viendo aquí, el aseguramiento para esta población pobre y vulnerable. Y en cuanto a subsidio a la oferta, pues hay una población que no alcanza a ser asegurada, aparte de que en Colombia estamos cerca de la cobertura total. Naturalmente es importante dejar claro que hay unos recursos, y esto es establecido por un plan nacional, el Plan Nacional de Desarrollo del año 2019, que se debe hacer contratación y seguimiento con recursos del Sistema General de Participaciones y recursos propios del departamento para cofinanciar prestación de servicios, ojo, en zonas alejadas. Es decir, allí donde el subsidio a la demanda no funciona, tiene que haber una cobertura obligada por parte del departamento para la prestación de esos servicios de salud, por ser alejada o por no tener acceso en servicios, por ser no sostenible financieramente. También hay una función especial que tiene que ver con la atención de la población migrante, generada pues por las crisis de migración recientes, en el cual el departamento también es responsable de ejecutar los recursos del gobierno y destinar recursos propios. Aquí podríamos ver una especie de agrupación donde en lo no cubierto por el subsidio a la demanda por el régimen subsidiado, el departamento tiene unas competencias en organización, en cofinanciación y en aplicación de los recursos para la provisión de servicios de salud. En cuanto a la prestación de servicios de salud, pues tenemos que la oferta de prestadores de servicios de salud queda a cargo de la nación en la parte de la dirección, del control al crecimiento, mientras que el departamento pues se encarga de lo que tiene que ver con el registro y declaración de requisitos esenciales y la vigilancia de los prestadores de servicios de salud. ¿Sí? Se debe formular una política de prestación de servicios de salud en Colombia. Esto le corresponde al ministerio, le corresponde al nivel central nacional definir, implantar y evaluar esta política, y al departamento adoptar, difundir, ejecutar y evaluar esta parte de prestación de servicios de salud. Mírese cómo aquí la función municipal es más limitada, ¿sí? Porque corresponde sobre todo una formulación al ministerio y un registro, una adopción, un seguimiento al nivel departamental. En cuanto a la prestación directa de servicios de salud, la nación tiene una, digamos, extraña función de prestar algunos servicios especializados por entidades que estaban adscritas desde antes del sistema, como los sanatorios de contratación, ¿sí? Como el Instituto Cancerológico, y al municipio sí le corresponde ya propiamente gestionar y supervisar el acceso a la provisión de servicios de salud con su red prestadora pública de manera preferencial. Y en cuanto al sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud, lo que corresponde a la nación es obviamente definir y acreditar quiénes son los prestadores de servicios de salud, que al nivel de la acreditación corresponde al nivel nacional, mientras que al nivel departamental corresponde el registro de prestadores de servicios de salud. Aquí no estamos abarcando todas las funciones del sistema de calidad, sino solamente identificando aquellas que están englobadas dentro de las competencias territoriales en el Sistema General de Participaciones.
Finalmente, pues en lo que tiene que ver con una de las grandes funciones reglamentada por el Sistema General de Participaciones, está la vigilancia en salud pública en varios aspectos, ¿sí? Uno de los aspectos es la parte de medicamentos y alimentos. Hay una autoridad sanitaria nacional, que es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Le corresponde esta parte a la nación, la parte de comercialización y distribución de medicamentos le corresponde al departamento, y en lo que tiene que ver con la comercialización y distribución de alimentos le corresponde al municipio. Entonces, medicamentos y la parte de medicamentos y alimentos, volvemos, digamos que en un nivel muy macro, tiene que ver con el INVIMA, por ejemplo, la parte de alimentos procesados. Esto corresponde al INVIMA, que requiere un alto nivel de especialización. El municipio ya lo que le corresponde es vigilar la comercialización y distribución de alimentos, no solamente estos procesados, en los que pues corresponde mirar la cadena de frío, por ejemplo, de la leche, o las fechas de vencimiento de la leche y otros productos ya procesados, sino también con los alimentos que son no procesados. Este es un muy buen ejemplo de cómo la distribución es altamente digamos, está asociada a la capacidad de ser eficiente de cada entidad territorial. Insisto, la parte más altamente especializada sobre alimentos procesados, sobre grandes plantas de producción a cargo de la nación, mientras que el expendio de alimentos, la parte local, a cargo del municipio. ¿Sí? Existe también el tema de los factores de riesgo ambientales. Esto se debe hacer pues en coordinación obviamente con las corporaciones ambientales de agua y demás. Eh, Aquí en la ejecución de esta vigilancia, ¿sí? Es propiamente de los distritos y municipios. De categoría 1, 2 y 3, porque son solamente estos, se presume son capaces de financiar el recurso humano y técnico para hacer esta vigilancia, ¿cierto? Pero los municipios de categoría cuarta, quinta y sexta, y lo que son los corregimientos departamentales, son entidades territoriales muy pequeñas, en las cuales el departamento lo que hace es una complementación, hacer esta vigilancia en factores de riesgo del ambiente, digamos, de manera rotatoria. El departamento va haciendo la vigilancia a través de las jurisdicciones de los municipios y corregimientos más pequeños, para hacer la cobertura que no alcanzan a hacer los municipios ya en este nivel. Y en cuanto a vigilancia y control sanitario, pues el departamento le corresponde dirigir y controlar el sistema de vigilancia y salud pública, y al municipio le corresponde ya cumplir con funciones muy específicas de esta vigilancia, por ejemplo la parte de condiciones ambientales, ruidos, basuras, la parte de calidad del agua para consumo humano, recolección y transporte de residuos sólidos, así como manejo y disposición de excretas, recursos líquidos, radiaciones ionizantes. El municipio maneja también, además de la calidad del agua, la calidad del aire. Vigila los establecimientos que puedan generar riesgos para la salud, es decir, allí donde están las personas cuando no están en casa, ¿sí? Las escuelas, los hospitales, los centros de alimentación, diferentes establecimientos, y también la parte de vectores y zoonosis. Es decir, en esta parte de vigilancia y control sanitario al municipio le corresponden las funciones a nivel local, la aplicación de la mayoría de las funciones. Y podemos aquí incluir la parte de la red de laboratorios nacionales, que es dirigida por parte del ministerio, y en el departamento se tienen los laboratorios de salud pública, que son los que estandarizan el cumplimiento de que todos los laboratorios en su jurisdicción cumplan unos estándares mínimos de calidad, ¿sí? También apoyado naturalmente desde el nivel nacional por el Instituto Nacional de Salud.